Bienvenidos a otra clase del tío Boris. Hoy día vamos a hablar acerca de la posguerra y de la Revolución Rusa en especial, ¿sí? Y bueno, ustedes pueden ver en esa imagen al representante más importante de la Revolución Rusa, ¿sí? A su idealista, a su prócer, a la persona que llevó a cabo este evento histórico que cambió la historia de la humanidad, Vladimir Lenin, ¿sí? Él fue el autor intelectual de esta revolución y en esta foto se encuentra en la Plaza Roja en Moscú dando una arenga a la gente, ¿sí? Y bueno, ahora sí vamos a empezar, ¿ya? Luego de la rendición de Alemania en noviembre de 1918, ocurrió la Conferencia de París en enero, inmediatamente 2 meses después, en enero de 1919, ¿ya? En la conferencia de París, que duró varios meses, se dieron varios acuerdos, ¿sí? Y a pesar de que participaron cerca de 36 países, si no estoy mal, los únicos países que realmente tomaron las decisiones en los acuerdos de paz fueron los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, ¿sí? Esos fueron los países que tomaron las resoluciones principales, ¿no? De, de las decisiones que se tomaron en los acuerdos de paz, ¿no? Y obviamente las motivaciones que tenían ellos no eran como tan pacíficas, ¿no? Las motivaciones que tenían ellos eran obviamente seguir ejerciendo su poder y mostrándose como vencedores, ¿no? Vencedores al mundo. Y como tal era su pretensión, lo que exigieron de Alemania fue que ésta les pagara económicamente, se redimiera económicamente frente a eh, a los sucesos acontecidos, ¿no? Entonces la sancionaron y tuvo que pagar una indemnización súper grande a estos países, igual a Estados Unidos inclusive, ¿no? Y bueno, además de esto, lo que hicieron fue quitarle varios territorios a Alemania mediante el Tratado de Versalles, con lo cual los alemanes quedarían gravemente conmocionados y acumularían un rencor que se vislumbraría ya en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dos décadas después, eh, estas decisiones tendrían una influencia súper grande, ¿no? Y bueno, además de esto, el Imperio Austrohúngaro se tuvo que separar y se conformaron nuevos países, ¿no? Austria, Hungría, Yugoslavia, entre otros. Y de igual manera, el presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos propuso la creación de la Sociedad de Naciones, que fue el germen de lo que hoy es las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué fue la Sociedad de Naciones? Fue una organización que procuró garantizar la seguridad e integridad de todos los estados, ¿sí? ¿A través de qué? Del arbitraje de conflictos y del desarme de los países. Como ustedes recuerdan, en la Primera Guerra Mundial se dio algo que se llamó la paz armada, ¿no? Los países empezaron a armarse para un conflicto, ¿no? Y lo que buscó la Sociedad de Naciones fue esto, que pues justamente lo contrario, ¿no? Esto, que los países pudieran tener unas relaciones diplomáticas estables y que no estuvieran predispuestos a la guerra. Y bueno, aquí podemos ver en un mapa global de los países que conformaron la Sociedad de Naciones que duró muy poco, que fracasó debido al auge del fascismo y a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces están en rojo los miembros fundadores y de la misma manera están, me parece que esto es como plomo, soy un poco daltónico, los países que la conformaron después, ¿no? Seguimos. Ahora, en plena Primera Guerra Mundial va a empezar la Revolución Rusa, justo en el último año, antes de que esta termine, ¿no? Penúltimo año, perdón. Y bueno, para entender la Revolución Rusa, de igual manera tenemos que entender la situación que estaba viviendo este país. Este país estaba afrontando una situación económica muy grave, ¿sí? Primero no estaba industrializado, con lo cual sus procesos agrícolas eran bastante deficientes y lo mismo sus procesos de manufactura, ¿no? Su industria, ¿ya? Y de igual manera la mayoría de la población estaba radicada en las zonas rurales, con lo cual obviamente tenían muchas dificultades. Y bueno, además de esto, Rusia estaba
estaba gobernada por un gobierno autocrático y absolutista, ¿sí? ¿Qué significa esto? Era un gobierno donde no se escuchaba a las demás personas, un gobierno antidemocrático, un gobierno donde una sola persona tenía el poder, ¿sí? Como si fuera el rey, de cierta manera, como monárquico, ¿no? Y esta persona era el zar Nicolás II, ¿sí? Que ya no era el primero, sino ya venía de una serie de zares que habían gobernado Rusia, ¿no? Y bueno, la situación era sumamente grave, ¿no? Para el año 1917. La sociedad, como yo les mencionaba, la sociedad rusa estaba afrontando mucha hambre, estaba con una inflación súper grande, ¿no? Debido a los gastos de guerra, ¿no? A los gastos en movilización, en alimentación de las tropas, ¿sí? Y resulta que la gente estaba insatisfecha. Pero esto igual no solo ocurrió a causa de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esto ya era un fenómeno que se venía dando desde hace mucho tiempo. Eh, Rusia ya había perdido la guerra ruso-japonesa, ¿no? Entre los años 1904 y 1905, que se disputó por los territorios de Manchuria y Corea. Y aparte, esta guerra también, que al igual que la Primera Guerra Mundial, había desgastado económicamente al país. eh, había sido, la sociedad había sido duramente masacrada en algo que se llamó el Domingo Sangriento, justamente en ese año 1905, ¿sí? Varios manifestantes fueron a Petrogrado y fueron masacrados por tropas del zar Nicolás II, ¿no? Entonces, eh, como ustedes pueden darse cuenta, la situación estaba bastante caliente y aparte de eso, ya se venía gestando una idea de cambio, ¿no? Y esta idea va a venir de parte de los principales gestores de la Revolución Rusa, ¿no? Que van a ser Lenin, que fundó el Partido Obrero Socialdemócrata, el Partido Bolchevique, en 1903, y Trotsky, que se va a encargar de crear el Ejército Rojo, ¿sí? 2 años después. Ya va a empezar la creación de este ejército, que va a ser el Ejército Bolchevique, y con el cual van a dar un golpe de Estado, ¿no? Posteriormente. Entonces, ya se venían dando las primeras, ya se venía vislumbrando lo que sería la Revolución Rusa. Y bueno, la Revolución Rusa inicia en febrero, si bien se le entiende que fue en octubre, ¿no? Inician en febrero de 1917. ¿Por qué? Porque como la sociedad estaba tan cansada y estaba tan desgastada por la Primera Guerra Mundial, empiezan a organizar manifestaciones y huelgas otra vez contra el zar Nicolás II, que ustedes pueden ver en la imagen. Entonces, estas huelgas que fueron durante los días 8 y 16 de marzo, eh, lograron que por fin el zar dimitiera su cargo, ¿sí? Dejara el poder. 2 días después, el 18 de marzo. Ahora, aquí hay que acotar algo. Decimos que la revolución es en febrero, pero estamos hablando que ocurrió durante los días 8 y 16 de marzo. Ahora, ¿a qué se debe esto? Esto se debe a que el calendario ruso es diferente al nuestro, ¿sí? Por eso se da este fenómeno. Y bueno, ahora, ¿qué sucedió inmediatamente? Dimitió el zar Nicolás II. Sucedió que se formó un gobierno provisional, un nuevo gobierno. Y este gobierno provisional fue dirigido por Alexander Kerensky. Alexander Kerensky fue un social revolucionario, vicepresidente del Soviet de Petrogrado y ministro de Justicia y Guerra. Era una persona muy popular, ¿sí? Una persona que representaba los intereses del pueblo, pero lamentablemente tenía una falla. Él era bastante nacionalista y quería que Rusia permaneciera en la Primera Guerra Mundial, siguiera participando en este evento bélico. ¿Y qué sucede? Que como la situación del país era tan grave, eh, y la gente no aguantó esto y empezó a rechazar su gobierno, ¿no? Y de igual manera, mientras sucedía esto, las personas que de cierta manera lo habían puesto en el poder, que eran los bolcheviques, también estaban inconformes, ¿no? Con él. Y lo que sucedió fue que para octubre se da lo que fue la Revolución Octubrina, ¿sí? La Revolución Rusa oficialmente, ¿sí? Entonces, esta revolución fue gestada por los tres representantes más importantes y los tres personajes más importantes de este suceso histórico. Lenin, Lev Trotsky y Joseph Stalin, ¿sí? Y bueno, lo que va a suceder es que ellos regresan del exilio en el que estaban, ¿sí? Debido al gobierno represor del zar Nicolás II, ¿no?
regresan del exilio y van a planificar una revolución en contra del gobierno emergente, ¿sí? Entonces, antes de dar este golpe, ¿no? Trotsky, como era un intelectual muy eh, conocido, ¿no? Muy popular, que tenía una participación muy importante a nivel político, fue elegido por la nueva asamblea como presidente del comité ejecutivo de los soviets, ¿sí? Y él se va a encargar de preparar el golpe de estado para el gobierno emergente, ¿sí? Para el gobierno de Kerensky. Y bueno, pasan los meses y el 25 de octubre de 1917 los bolcheviques toman el Palacio de Invierno, ¿sí? En Petrogrado, donde era la antigua residencia del zar Nicolás II y de todos los zares, ¿no? Y con eso ya se da la Revolución Rusa. Y ahora, ¿qué resoluciones tomaron los bolcheviques? ¿Qué hicieron apenas entraron al poder? Primero firmaron la paz con Alemania, como ustedes recordarán en 1917. ¿Y qué hicieron? Se dieron partes de su territorio para que se lleve a cabo este acuerdo. Luego trasladaron la capital a Moscú, dejó de ser en Petrogrado. Y también plantearon varias reformas. Suprimieron las propiedades privadas, eh, dieron el control obrero a las fábricas y crearon comités agrarios. ¿Qué significa esto? Que instauraron un gobierno de índole socialista, ¿sí? El Estado era dueño de todo, al igual que la gente. ¿Y qué sucede? Que establecen una nueva constitución en Moscú. Una constitución es un conjunto de leyes. Cambian totalmente el paradigma mediante el cual se manejaba Rusia hasta ese momento, ¿sí? Que era un gobierno absolutista y lo convierten en un gobierno socialista. Y bueno, ¿qué va a suceder entre tanto? Entre tanto, eh, los países de la Triple Entente se van a sentir molestos, ¿no? Tanto Francia como Inglaterra, ¿no? Como Gran Bretaña, ¿no? Por lo que Rusia va a alejarse de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder que los países europeos que conformaban parte del grupo de los aliados van a apoyar al Ejército Blanco. El Ejército Blanco va a ser el ejército que va a estar en contra del nuevo gobierno, el gobierno bolchevique. Y el ejército que va a querer restituir en el gobierno al zar Nicolás II, ¿sí? Que va a querer restituir a Rusia tal como estaba antes. Y bueno, entre tanto, en Rusia va a estar el Ejército Rojo, conformado por Trotsky, como mencionábamos anteriormente, y se va a dar una guerra civil que va a perdurar durante 3 años, ¿no? De 1918 a 1921. Esta guerra, por supuesto, va a ser ganada por los bolcheviques, quienes van a terminar de expulsar a todos los extranjeros de Rusia y por fin van a poder establecer un gobierno socialista, ¿no? De manera pacífica, ¿no? Un gobierno sin ningún tipo de opresión ni de oposición, ¿no? ¿Y qué va a suceder entonces? Van a crear la URSS. ¿Qué fue la URSS? La Unión Soviética, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto va a suceder el 30 de diciembre de 1922. Y este nuevo país lo van a integrar varios países que van a compartir las creencias de socialistas, las creencias comunistas y de índole marxistas que van a proponer Lenin y Trotsky, ¿sí? Y estos países van a ser Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldovia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Estos países van a integrar la Unión Soviética. Y la Unión Soviética va a ser un país inmensamente grande. Sí, inmensamente grande. De por sí Rusia ya es enorme. La Unión Soviética va a ocupar una sexta parte del globo terráqueo. Y van a establecer su bandera, que es la que ustedes ven ahí. La bandera, por supuesto, va a tener un color rojo más vivo, brillante, que va a representar el comunismo, el socialismo, ¿no? Estos ideales de la igualdad, de que todos posean todo, ¿no? Ideales socialistas, ¿no? De que el Estado sea el único dueño de las propiedades, de los negocios, de los comercios, de todo, ¿no? Y van a establecer como símbolos principales la hoz y el martillo. La hoz va a ser, la hoz y el martillo van a rendir tributo a todos los campesinos y a todos los obreros, ¿no? Que forman la parte inmensa del pueblo.
Y bueno, va a suceder lo siguiente. Poco después de que se crea la Unión Soviética, va a enfermar Vladimir Lenin, ¿sí? Y va a morir. Va a morir justamente en el año 1924. Y a rey muerto, rey puesto, ¿sí? Ya no está Lenin, que era el máximo representante de la Revolución Rusa, y le van a suceder sus dos seguidores más cercanos, Lev Trotsky y Joseph Stalin. Entonces se va a generar una disputa entre ellos y va a salir vencedor Joseph Stalin, ¿sí? Entonces Lev Trotsky va a tener que huir al exilio en México, donde va a ser asesinado algunos años después, ¿no? Y bueno, el gobierno de Joseph Stalin va a ser uno de los gobiernos más atroces, ¿no? Va a ser de cierta manera un gobierno autócrata y absolutista, al igual que el del zar Nicolás II, lo cual es una paradoja, ¿no? A pesar de que abogaban por la igualdad social, ¿no? Este gobierno va a ser sumamente represivo, ¿sí? Va a controlar todos los medios de comunicación y va a ser un gobierno que va a cometer muchos asesinatos, va a perseguir a sus retractores, ¿sí? Y además va a contar con una rígida planificación económica, donde una de las medidas que va a tomar es promover la propiedad colectiva de la tierra, ¿no? Que todos sean todos sean dueños de todo, ¿no? Pero quien es dueño de todo no es dueño de nada, ¿no? Pero bueno, también va a nacionalizar todas las empresas y creó un organismo de Estado, el Gosplan, que se encargó de elaborar planes integrales de producción, ¿sí? Eso va a suceder con el nuevo gobierno de la Revolución Rusa, ¿no? Que, que fue el gobierno de la Unión Soviética, va a ser prácticamente su primer presidente, Joseph Stalin. Y bueno, chicos, estas son las actividades que tienen que hacer en cuanto a este tema, ¿sí? Van a responder estas preguntas, ¿sí? Son unas preguntas de conocimiento y comprensión. Y en cuanto a la parte del proyecto, lo que van a tener que hacer es consultar con la información que tienen aquí en la presentación y en el libro de texto y van a tener que eh, describir lo que hizo cada uno de los personajes más importantes de la Revolución Rusa, que son el zar Nicolás II, Vladimir Lenin y León Trotsky y Joseph Stalin. Eso. Entonces espero que hayan pasado bien en la clase y ya nos estamos viendo para en otra ocasión. ¿Sí? Chévere.